En un mundo que una vez fue creado con amor y perfección, la humanidad, con cada generación, se había hundido más profundamente en una espiral de corrupción, violencia y oscuridad. La maldad humana afligía el corazón de Dios al ver cuán lejos se había desviado su creación. En medio de esta marea de decadencia vivía un hombre llamado Noé. No era un ermitaño aislado, sino un hombre que respiraba el mismo aire contaminado por el pecado que sus contemporáneos. Sin embargo, lo que lo distinguía era su carácter justo e íntegro. Estas palabras no eran meras etiquetas, sino el reflejo de una vida vivida en profunda conexión y obediencia a Dios, mientras el resto del mundo se sumergía en desenfreno, violencia e idolatría. Noé y su familia optaban por un camino de rectitud y reverencia. Su vida era tranquila y sencilla. Cultivaba la tierra y criaba a sus hijos, enseñándoles con el ejemplo silencioso de su fe. Les mostraba la importancia de la honestidad, la compasión y la devoción. Su hogar era un santuario de paz, un faro de luz en una oscuridad creciente. Noé no buscaba el aplauso de la multitud. Su recompensa era la conciencia tranquila y la cercanía con su Creador. Este era su mundo ordinario, una existencia marcada por la obediencia, el trabajo y la fe, rodeada por un mundo que se desmoronaba. La tensión entre su vida piadosa y la depravación circundante era un recordatorio diario de la urgente necesidad de una intervención divina. La vida apacible de Noé fue abruptamente interrumpida por la voz de Dios. No fue un susurro, sino una llamada clara, directa e ineludible. Dios no solo expresó su tristeza, sino también su juicio. Le reveló a Noé la profundidad de la corrupción humana y la violencia que llenaba la tierra, y le comunicó su decisión. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pero en medio de esta sentencia global, Dios le confió a Noé una tarea que cambiaría el curso de la historia. Noé no sería un espectador pasivo de la destrucción, sino un participante activo en la preservación de la vida. La misión era descomunal, desafiando toda razón humana. Construir un arca no era una simple barca, sino un colosal navío destinado a albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Dios le estaba confiando la salvación de la creación, no por la fuerza o el intelecto de Noé, sino por su obediencia y su fe inquebrantable. Esta llamada era una invitación a un camino de fe radical, donde lo imposible se convertiría en realidad por el poder de un Dios que cumple sus propósitos. La fe de Noé sería probada desde el momento de esta divina encomienda. La magnitud de la tarea que Dios encomendó a Noé habría abrumado a cualquier ser humano. Construir un arca de esas dimensiones sin experiencia previa parecía una misión destinada al fracaso. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no era un simple dador de órdenes. Era el mentor supremo. Él entregó a Noé un verdadero manual de ingeniería naval. Dios le especificó hasta el tipo de madera que debía usar. Le dijo cómo sellarla. La calafatearás con brea por dentro y por fuera, y le dio las dimensiones exactas con una minuciosidad asombrosa. La longitud, el ancho, la altura, la disposición de los pisos y las habitaciones, cada medida, cada especificación, era crucial para el éxito de la misión. Esto nos enseña una verdad profunda. Dios no solo nos llama a una tarea, sino que nos capacita y nos equipa con todo lo necesario para llevarla a cabo. Noé no estaba solo en esta gigantesca empresa. Contaba con el diseño perfecto del maestro constructor. Con las instrucciones divinas resonando en su mente y corazón, Noé comenzó la tarea. La partida no fue un viaje físico, sino un acto de obediencia radical que lo separó del mundo conocido. Cada golpe de martillo, cada tablón ensamblado, era un paso más en esta travesía de fe. La construcción del arca estaba a la vista de todos. Se convirtió en un sermón silencioso para una generación sorda. Mientras Noé y su familia trabajaban incansablemente, enfrentaron no solo el inmenso desafío físico, sino también las burlas, las risas y la incredulidad de sus vecinos. Lo llamaban loco, visionario, delirante. La presión social debió ser inmensa y la tentación de abandonar el proyecto, constante. Pero Noé no se detuvo. Su determinación era inquebrantable. Este fue su verdadero acto de partida. Había aceptado el llamado, y con cada clavo, se alejaba más de la lógica humana y se acercaba irrevocablemente al propósito incomprensible de Dios. En su obediencia era una fe profunda en la palabra de aquel que lo había llamado. La construcción del arca era un testimonio viviente de que la fe verdadera se traduce en acción, incluso cuando esa acción parece ilógica. Era el comienzo de un éxodo personal de la incredulidad a la obediencia absoluta. La construcción del arca fue una prueba prolongada y exigente que pulió el carácter de Noé. Fue una prueba de paciencia, pues la edificación tomó décadas. Fue una prueba de resistencia física y mental, ya que el trabajo era arduo. Pero lo más desafiante fue la prueba de fe frente a la incredulidad y el escarnio incesante. Mientras Noé y su familia trabajaban día tras día, la maldad a su alrededor no disminuía. La burla de la gente era constante, los comentarios mordaces
las risas despectivas, la tentación de dudar, de flaquear, de rendirse, debió haber sido una sombra persistente. La fe de Noé se forjó en la oscuridad de la perseverancia a largo plazo, sin ver el final, solo confiando en la promesa. Aún así, contra todo pronóstico, perseveró. Su obediencia no era una reacción impulsiva, sino una disciplina diaria, una decisión consciente de seguir adelante a pesar de la ausencia de pruebas tangibles. Esta etapa fue fundamental para comprender que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de avanzar a pesar de ellas. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, comenzó a suceder lo impensable. Noé no tuvo que buscar a los animales por sí solos, obedeciendo una voluntad superior y misteriosa. Los animales de la tierra, pares, hembra y macho, comenzaron a llegar al arca. Fue un desfile silencioso pero majestuoso. Elefantes, ratones, aves, reptiles, leones y corderos. Cada especie se acercaba y entraba ordenadamente a las compuertas del arca, como si un conductor invisible los estuviera guiando. Este milagro presenciado por Noé y su familia era una manifestación innegable de la intervención divina. La mano de Dios era evidente, orquestando cada movimiento. Noé, al ver este prodigio, supo que el momento culminante se acercaba, que el juicio inminente estaba a las puertas. Este acercamiento no fue solo el preludio del diluvio, sino también la confirmación de un testimonio tangible de que Él cumple lo que dice. Fidelidad de Dios a su promesa. Entonces, la calma se rompió. Las fuentes del gran abismo se abrieron y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Llovió durante 40 días y 40 noches ininterrumpidamente. Las aguas crecieron con una furia implacable, cubriendo las llanuras, luego las colinas y finalmente las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida sobre la tierra, fuera del arca, pereció. Dentro del arca, un mundo de vida y esperanza flotaba sobre la desolación, pero para Noé y su familia fue una crisis existencial profunda. Escuchaban el rugido del viento y el golpeteo incesante del agua. Sabían lo que estaba ocurriendo afuera. La certeza de que eran los únicos sobrevivientes en un mundo anegado debió ser sobrecogedora. Estaban flotando en una inmensa soledad, sin tierra a la vista. Era un acto de total dependencia de Dios, una prueba definitiva de su fe. Solo podían confiar en aquel que los había llamado y preservado. La crisis no era solo externa, era interna, una confrontación con la propia insignificancia humana frente a la majestad y el poder de Dios. Pero en medio de esa dependencia, también se encontraba una paz, una certeza de que, aunque el mundo exterior se desmoronaba, ellos estaban seguros bajo el cuidado divino. Pasado el juicio, después de 150 días, las aguas empezaron a disminuir. El arca finalmente descansó sobre el monte Ararat. Noé envió un cuervo para explorar el mundo exterior, pero regresó sin encontrar un lugar donde posarse. Luego Noé envió una paloma, una criatura de paz. La primera vez, la paloma regresó. Noé esperó 7 días más y la envió por segunda vez. Esta vez, la paloma regresó al atardecer con una hoja tierna de olivo en su pico. ¡Qué imagen de esperanza! Noé supo entonces que las aguas habían retrocedido. La vida había vuelto a florecer. La recompensa no era solo haber sobrevivido, sino la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios había preservado la vida, y ahora le daba a Noé y a su familia la inmensa responsabilidad y el privilegio de repoblar la tierra. El tesoro no era material, sino la promesa de un nuevo comienzo, forjada a través de la obediencia y la gracia. Finalmente, llegó el momento de salir del arca. La primera acción de Noé en una tierra recién lavada fue la gratitud. De inmediato, edificó Noé un altar a Jehová y ofreció sacrificios. La Biblia dice que Jehová percibió olor grato, lo que significa que la ofrenda fue aceptada, no por el sacrificio en sí, sino por el corazón de obediencia y gratitud que lo motivaba. En respuesta a esta fe, Dios hizo una promesa solemne, un pacto eterno: no volveré más a destruir todo ser vivo, como he hecho. Como señal de este pacto, Dios estableció el arco iris en las nubes, un recordatorio visible de su fidelidad. Las consecuencias de la obediencia de Noé fueron incalculables. La vida fue preservada, hubo renovación de la tierra y una esperanza fundada en la inmutable palabra de Dios. En su acto de obediencia, abrió la puerta a una nueva era. Noé regresó, no a su antiguo mundo ordinario, sino a uno radicalmente transformado. La tierra que conocía había sido borrada. Ahora se extendía ante ellos un lienzo en blanco para una nueva oportunidad. No había vestigios de las civilizaciones pasadas ni de la depravación. Era un nuevo amanecer, un reseteo cósmico, un comienzo desde cero para la humanidad.
La tarea de Noé y su familia era inmensa, volver a poblar la tierra. Y esta vez, con una visión más clara de quién es Dios, habían sido testigos directos del juicio y la gracia divinos. Este conocimiento transformaría su enfoque. Su regreso era una redefinición de lo que significa vivir. La responsabilidad de reconstruir se basaría en los principios divinos. Era un regreso a un Edén figurado, con la sabiduría de la experiencia y con la cicatriz del diluvio como un recordatorio constante de la seriedad del pecado y la magnitud del amor redentor de Dios. Con esta segunda oportunidad, Noé y sus hijos fueron llamados a ser los administradores de la tierra y los padres de las futuras naciones. Dios no solo los salvó, sino que les dio un mandato. Reafirmó la dignidad humana al establecer el mandamiento de no derramar sangre humana, pues el hombre fue hecho a imagen de Dios, como dice Génesis 9:6. Les dio permiso para consumir carne, pero con la prohibición sobre la sangre, y reiteró la necesidad de justicia y responsabilidad. Noé ya no era solo un hombre justo, sino el progenitor de toda la humanidad, el patriarca de un nuevo comienzo. Su fe, obediencia y perseverancia lo habían transformado y sentaron las bases para el destino de las generaciones venideras. Esta nueva vida era una vida de propósito renovado, de responsabilidad ampliada y de una relación más profunda con Dios. En la historia del diluvio no fue un final, sino un nuevo inicio, un testimonio del poder de Dios para redimir y la capacidad del hombre para responder en fe a su llamado. La historia del arca de Noé, registrada en los capítulos 6 al 8 de Génesis, es una poderosa parábola que resuena con verdades eternas. Nos enseña, con claridad, que Dios no es indiferente al pecado. Su santidad y justicia exigen una respuesta a la maldad desenfrenada. Pero, al mismo tiempo, esta historia grita que Dios tampoco se olvida de la gracia y la misericordia. En medio de su juicio, siempre hay un camino de salvación para quienes confían en él. Noé, como cada uno de nosotros, no fue perfecto, pero lo que lo distinguió fue su obediencia. Y esa obediencia, imperfecta pero sincera, fue suficiente para cambiar el destino de la humanidad, preservar la vida y sentar las bases de una nueva era. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan de redención. Él es el Dios que no solo juzga, sino que también salva y restaura. Cada uno de nosotros puede verse reflejado en Noé, en su aislamiento de una sociedad corrupta, en su obediencia silenciosa cuando nadie entendía, en su fe radical frente a lo imposible. Y crucialmente, también podemos vernos en su esperanza, porque la gran lección es que, después de la tormenta, siempre hay una promesa divina, siempre hay un arco iris de esperanza que se extiende sobre el cielo, recordándonos la fidelidad inmutable de Dios. Si esta poderosa historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte en los comentarios qué significa para ti la historia del arca de Noé en tu vida diaria. ¿Qué arca te está pidiendo Dios que construyas en este tiempo?